Hola, les damos la bienvenida al espacio radial Nunca Más Nuestros Silencios. Hoy estamos con dos invitadas, dos queridas compañeras del territorio, Natalia Cittadini, trabajadora social, y Manuela Conde, psicóloga. Ambas pertenecen al equipo EPAE de La Falda. Bueno, hoy tenemos ganas de conversar con ellas para que puedan contarle a la audiencia de qué se trata el equipo que integran y cuáles son sus funciones. Muchas gracias por este rato para conversar. Bueno, gracias por invitarnos a este espacio. El agradecimiento es nuestro. Más que interesante la propuesta que llevan adelante. Tal como nos presentaste, bueno, yo soy Manuela, Nati, mi compañera, y tenemos una tercer compañera que es Valeria Kedikian, también es trabajadora social al igual que Nati, y las tres integramos ya desde hace varios años el EPAE. EPAE es una sigla y significa Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo. Está conformado en la zona de Punilla Centro Norte desde el año 2013 y ha tenido, bueno, distintas conformaciones, pero ya hace muchos años que estamos, por lo menos Nati y yo, y hace 3 se sumó Valeria. Y bueno, nosotras acompañamos a todas las instituciones educativas de una zona bastante amplia, que es todo el corredor de la Ruta 38, desde la localidad de Casa Grande hasta Paraje Carrizal, en Charbonnier. Hablamos de instituciones educativas desde el nivel inicial en adelante, haciendo hincapié en las que son, digamos, obligatorias, es decir, inicial, primario y secundario, pero articulamos con todas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, e incluso la modalidad adultos y escuelas de modalidad especial también. Eh, bueno, trabajamos con todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Desde estudiantes, que son los protagonistas principales, valga la redundancia, docentes, equipos de gestión directiva, familias, y por fuera de lo que es el sistema educativo, también articulamos con las áreas locales. Son 10 en total municipios y comunas que tenemos en nuestra zona de influencia, con organismos como por ejemplo la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y con organizaciones del tercer sector, como por ejemplo CEPROFA en La Falda, Creciendo en La Cumbre. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera para que profundicen, digamos, en qué consiste nuestro trabajo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están a todas, todes? Bueno, por aquí Natalia Cittadini, como bien presentaba Paula. Bueno, un gusto que nos hayan invitado porque tenemos años de trabajo y de articulación con ustedes, ¿no? Cada una desde sus distintos ámbitos. Bueno, y también poder difundir y visibilizar quiénes somos nosotras y qué hacemos, más allá de que hace varios años, como dice Manu, que los EPAES están en el territorio. Nosotras somos parte de una política pública que es socioeducativa, ¿no? Dependemos del Ministerio de Educación, somos equipos interdisciplinarios y desde la interdisciplina ofrecemos a la comunidad educativa que está integrada por distintos actores, ¿no? No solo docentes, directivos, también familias y los propios estudiantes, un acompañamiento o espacios de articulación en cuanto a las demandas que se vayan necesitando. Los EPAES en sus orígenes nacen como gabinetes psicopedagógicos, vieron que van cambiando también las improntas de los equipos de trabajo, y hoy por hoy somos un equipo un poco más amplio que no solo ve cuestiones pedagógicas, netamente académicas, de rendimiento, de cómo van aprendiendo los y las estudiantes, sino también entender que el derecho educativo está en un contexto social, cultural, económico y político mucho más amplio y que hay problemáticas y desigualdades que afectan a esas trayectorias. No solo en cuanto a necesidades, que hoy por hoy se han profundizado muchísimo, bueno, pases, necesidad de banco, repitencia, la salud mental, las afecciones subjetivas de las y los estudiantes, también de los equipos docentes. Todas esas aristas, bueno, hay que tenerlas en cuenta y poder analizarlas a la hora de acompañar. Siempre aclaramos que somos un equipo que no tenemos poder de decisión en muchas cuestiones, porque para eso hay directivos y autoridades. Los EPAES brindamos un acompañamiento institucional.
¿Qué implica eso? Que tiene que ser un trabajo, no quedarnos solo en el estudiante, en las situaciones individuales que complejizan el paso por el sistema educativo, ¿no? En nivel primario, secundario, nivel inicial, sino también entender que hay una dimensión colectiva de esas trayectorias, y esa dimensión colectiva hay que trabajarla de manera institucional. Nuestro equipo es itinerante, si bien tenemos una sede, como dijo Manu, nace en La Falda, porque ahí teníamos nuestra primera sede, que era en la cooperativa de agua, pero después de la pandemia, bueno, articulamos con el municipio de La Cumbre y en el SIC nos ceden un espacio para algunos días para hacer lo que es oficina y las cuestiones administrativas. Lo que intentamos es poder acompañar institucionalmente y también no solo mirar el afuera y las cuestiones que están aconteciendo, problemáticas, la escalada de las violencias, ¿no? Las violencias en todos sus sentidos, la crisis laboral, socioeconómica que atraviesa muchas familias y eso genera que haya menor acompañamiento, que cueste que las familias puedan acompañar más desde cerca, sino también revisar un poco hacia adentro de las escuelas qué de la parte docente, directiva y de lo institucional es necesario reformular, resignificar, cambiar, porque también, bueno, pasan cosas en el interior de las escuelas que tienen que revisarse, ¿no? Eso en términos como muy generales. Los EPAES, este año, desde principio de año, tenemos líneas prioritarias de trabajo. Vieron que se generó desde Córdoba, nuestra provincia tiene un mecanismo que es Sistema de Gestión de Estudiantes, donde se creó, como existe el Sistema de Protección de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio de Educación crea un sistema paralelo, pero que tiene que ver, que es el Sistema Integral de Protección de Trayectorias Cuidadas. O sea, es como un sistema específico para lo que es la educación, las trayectorias educativas de los estudiantes. ¿Qué implica eso? Que hay toda, bueno, una base de datos, se tienen que cargar todas las notas de los estudiantes, las inasistencias, las problemáticas que pueden ir surgiendo, eso lo hacen los preceptores, los docentes, en una plataforma que tienen las escuelas, que eso las familias también pueden ver a través de una aplicación la trayectoria de su hijo o hija, y se determinan, lo novedoso es que se identifican las alertas tempranas, o sea, a partir de inasistencias, de una cantidad, a partir de situaciones problemáticas que puedan surgir relacionadas con la convivencia, con la ESI, con las violencias en los entornos digitales, que esa demanda nos está apareciendo mucho, las escuelas están obligadas a sistematizar las acciones que funcionan como alertas tempranas, o sea, aparece como un semáforo en rojo, principalmente en el nivel secundario, y eso obliga a que los y las docentes tienen que llevar adelante actividades y apoyos, donde los EPAES también intervenimos cuando las escuelas no convocan. Eso como para contarles algo nuevo, que bueno, lo estamos ejercitando, en algunas situaciones da muchos resultados, en otras todavía cuesta, pero es como una herramienta que viene a fortalecer ese sistema que ya está creado. Sí, Manu. Sí, decirles que en este sentido lo que se promovió desde el Ministerio de Educación es un compromiso más activo de los municipios y las comunas. ¿Por qué? Porque se le brinda, digamos, a un referente del municipio, que puede ser el intendente, jefe comunal o jefa comunal o quien designe, muchas veces es la responsable del área de acción social, se le brinda la clave para que pueda ingresar a este sistema de gestión de estudiantes y desde el gobierno local pueden observar diariamente cuántos estudiantes están ausentes, por ejemplo, en las escuelas de su municipio en ese día, ¿sí? Y revisar qué estudiantes están, por ejemplo, en amarillo o en rojo, ¿sí? En este sistema que explicaba Nati de alertas tempranas. Y eso permite justamente, bueno, el ejercicio de la corresponsabilidad y que en tal caso se activen los mecanismos para, bueno, acompañar y evaluar por qué esa o ese estudiante está teniendo tantas inasistencias a la fecha, ¿sí? Ver todo, repitencias, inasistencias, bueno, como decía Nati, problemáticas puntuales relativas a alguna temática, y esto también tiene que ver con algo que surgió ya el año pasado, que es la creación de las CLE, que son las coordinaciones locales educativas,
a las cuales dentro de esta zona que mencionamos, que tiene 10 municipios y comunas, adhirieron 9, ¿sí? La única municipalidad que no firmó este decreto es La Falda, porque ya tienen ellos desde hace muchos años conformado un consejo de educación. Entonces, bueno, consideraron que no era pertinente adherir a este decreto de creación de las CLE. Las CLE, como les decíamos, son coordinaciones locales educativas que tienen la figura de una persona que las coordina, que suele coincidir con la referente o el referente de acción social o de educación de ese municipio, y convoca y reúne a todas las instituciones educativas de esa ciudad, una vez al mes por lo general, o dependiendo de la necesidad, puede ser más frecuente o un poquito menos, y se trabajan y se abordan todas las temáticas que tienen que ver justamente con la promoción y la protección de las trayectorias educativas. Y se convoca no solamente a las escuelas, sino, digamos, a entidades, a organizaciones, a todas aquellas fuerzas vivas, digamos, de esa comunidad que pueden tener que ver en promover las trayectorias, ¿sí? Entonces, bueno, nosotras desde nuestro equipo nos repartimos para poder participar tanto desde lo presencial en las reuniones como en los grupos de WhatsApp, intercambiando, difundiendo información en distintas CLE de estas localidades que mencionamos. Y bueno, y ellas también recibieron esta capacitación, quienes son referentes en las CLE, sobre este sistema de gestión de estudiantes, que es una plataforma y a la cual pueden ingresar, como decíamos, para, bueno, a trabajar de manera articulada, intersectorial en relación a las trayectorias. Así que bueno, es re interesante esta propuesta. Les quería consultar, ¿cuáles son las principales demandas en Punilla que recibe el equipo de PAE y cómo se las contacta? ¿Cómo hace una familia o desde el colegio cómo las contactan? Sí. Bueno, este año, como comentábamos al principio, se incrementaron muchísimo las demandas, es increíble, o sea, hasta se triplicaron, podríamos decir, así a grandes rasgos, las demandas. Principalmente las que recibimos tienen que ver más con el nivel secundario, donde identificamos mayor conflictividad. ¿Qué tipo de demandas? Tienen que ver mucho con los entornos digitales y la ciudadanía digital responsable. En ese marco, en el marco de ese eje de trabajo, el tema de los canales de WhatsApp, el bullying, las agresiones y las violencias digitales que acontecen en esos ámbitos entre adolescentes, que si bien no pasa en el aula, en el cara a cara, digamos, en lo presencial, pero son tramas y violencias y acosos incluso, acosos sexuales también, que se dan en los entornos digitales, y el ministerio tiene el compromiso, bueno, tiene la obligación de abordarlo igualmente, por más que no sea en el ámbito escolar. Eso es lo que nosotros estamos trabajando mucho con los y las docentes cuando nos convocan, que ellos puedan ser adultos referentes y poder mediar ante esas conflictivas. También situaciones que tienen que ver con ESI, en el nivel primario, principalmente en el 5º y 6º año, donde ellos ya están los estudiantes muy preadolescentes. Hemos realizado muchos talleres con familias este año, de primaria principalmente, para poder acompañarlos en esas cuestiones. Bueno, nos tocó acompañar en todo lo que fue las amenazas de tiroteos en las escuelas, que la FAL del IPEM 142 fue uno de los principales, fue la primera escuela que por lo menos de nuestra zona aparece en las noticias, y que tiene que ver mucho con la salud mental de los y las adolescentes, más allá de que influenció bastante un desafío de TikTok, pero va más allá de ese factor, ¿no? Nunca es un solo factor para abordar por el que las problemáticas se desatan o aparecen. Bueno, en secundario, la salud mental de los jóvenes, autolesiones, ideación suicida, eso también está creciendo un poco mucho, y se está trabajando bastante en lo que es la ley penal juvenil, y que los jóvenes puedan entender que ya a partir de los 16 años hay actos que constituyen un delito penal, como la violencia digital, las cuestiones que es en lo digital, para que también, digamos, los acompañemos en esas cuestiones y que no queden ellos envueltos en situaciones que tienen que ver con la justicia y con la ley, ¿no? En ese marco es algo nuevo que nunca nos hubiéramos imaginado, pero que está aconteciendo en ese sentido. Otra de las cuestiones tienen que ver con la convivencia escolar entre adultos. No solo son los jóvenes o los niños los que tienen sus conflictos, digamos, lo social está costando muchísimo.
frente a tanto egoísmo, individualismo, sino que muchas veces pasa entre familias, conflictos y violencias, o acosos o violencias en las redes sociales que sucede, entre familias y escuela o equipo directivo, entre docente y familia, o sea, EPAE acompaña no solo estudiantes, sino que también nos toca, si nos convocan, por supuesto, y está a nuestro alcance, siempre coordinándolo y con la autorización de las supervisiones, poder mediar. Bueno, mucho de lo que hacemos tiene que ver con la mediación escolar, ¿no? De hecho, hay un área este año que se creó, que es un equipo de abogados y otras profesiones que están en el área central trabajando todo lo que es mediación escolar. Principalmente esas cuestiones y bueno, mucho lo que es pase, cambio de escuela, ya sea por una mudanza, por una separación de los progenitores, que eso también está pasando mucho. Punilla tiene esta cuestión de mucho movimiento. La familia vive en un lugar, pero puede enviar a sus hijos a otro. Entonces, nos consultan para favorecer bancos o vacantes. También por estudiantes desescolarizados, ¿no? Que por motivos de que los jóvenes que están saliendo a trabajar mucho más, ellos hoy están interesados en el dinero, en las finanzas. Nos han llegado demandas que tienen que ver con el consumo de sustancias, ¿no? De estudiantes que llegan con consumo a la escuela o de grupos o algún sector de venta, ¿no? De venta afuera de la escuela y que motivan a los jóvenes a comprar, a consumir. Eso, bueno, hay todo un protocolo de acompañamiento. También nos ha llegado ese tipo de situaciones. Contarles también, como decía Paula, o sea, cómo contactar al EPAE. Tenemos un mail, tenemos nuestra oficina, que es en el SIC de la Cumbre, que si bien estamos mucho en las escuelas, pueden ahí dejarnos algún mensaje o alguna solicitud, y a través de la escuela misma, o sea, una familia, si nos quiere contactar, habla con el equipo directivo y ellos tienen, no divulgamos nuestro teléfono tanto, pero sí hay distintos canales para consultarnos. Bueno, eso. Me parece Sí, que sería también interesante contarles que son diferentes las intervenciones cuando hay adultos y niños o adolescentes a cuando se dan muchas situaciones también entre los propios niños o entre los propios adolescentes, porque son distintas las situaciones, digamos, en estas intervenciones, sobre todo cuando hay, por ejemplo, bullying, ¿no? sí, lo que nos pasa, bueno, puede resultar una obviedad lo que voy a decir, pero la escuela sigue siendo y cada vez más una caja de resonancia de todas las problemáticas que ocurren en la sociedad en general. Y entonces, en el contexto actual en el que estamos, de crisis social, económica, política, etcétera, y de retirada del Estado en muchas de las políticas que históricamente hubo y que garantizaban derechos para nuestros y nuestros estudiantes, eso genera un malestar que se observa en las escuelas, se lee, y obviamente hay mayor vulneración de derechos también. Y eso se repercute en la convivencia y en el cotidiano escolar y va generando diversas situaciones. Notamos mucha más intolerancia y muchas veces ni siquiera de los estudiantes, sino de los adultos, como decíamos recién. Entonces, ante el mínimo conflicto, enseguida hay como una imposibilidad de espera, una resistencia al diálogo, y muchas veces estos conflictos son enardecidos y agigantados por la reacción de las y los adultos, que muchas veces además exponen esto en redes sociales o cuestionan el accionar de la escuela, pero sin haber accedido a un diálogo previo. Y ahí también es donde muchas veces nos toca interceder para intentar, bueno, calmar, digamos, los ánimos y llegar a acuerdos, ¿no? Siempre por el bien de los niños, niñas y adolescentes, que al fin y al cabo son quienes son nuestro interés mayor, ¿no? En el caso de personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes con discapacidad, muchas veces también hemos visto algunos conflictos que están relacionados a la resistencia, lo que las mamás o los papás o el cuidador dice que hay resistencia por parte de las escuelas en recibir a una maestra o un acompañante terapéutico. ¿Eso cómo lo están manejando?
La modalidad especial, bueno, como vos bien lo decís, Cari, forma parte de nuestro acompañamiento. O sea, EPAE acompaña a nivel inicial, primario y secundario, que es la educación obligatoria, y además las escuelas de modalidad especial. Ya hace un par de años que, bueno, todo lo que es inclusión educativa, no hablamos de integración, hablamos de inclusión, que es mucho más amplio e integral, es una de las banderas que el sistema educativo en Córdoba particularmente está tratando de promover y llevar adelante. Las escuelas especiales vieron que se constituyen ya hace más de 2 años como escuelas de referencialidad. ¿Qué significa esto? Que la escuela especial ya no solo acompaña y tiene dentro de su escuela estudiantes con trayectorias educativas que tienen que ver con discapacidades, patologías, diversidad muy relacionadas con la salud y con lo conductual, sino que tiene todo un equipo que son las docentes de apoyo a la integración, las coordinadoras y el mismo equipo técnico-pedagógico de las escuelas especiales, que tienen que estar acompañando a las escuelas de nivel, le llamamos nosotros, o sea, inicial, primario y secundario, en la inclusión educativa de un gran porcentaje de estudiantes que tienen proceso de inclusión, pero en una escuela común. Ahí entra todo el debate y en realidad el encuadre legal, normativo, habla de esto, de que las escuelas especiales son de referencialidad y que la mayor cantidad de estudiantes tienen que estar en las escuelas de nivel, porque eso es verdadera inclusión educativa. Entonces, los equipos docentes están formándose, actualizando todo lo que es las herramientas docentes para estar a la altura de esa inclusión y de esa diversidad que es necesaria, pero también hay un montón de tramas y de disputas en relación a que muchas familias quieren que los estudiantes estén en una escuela especial y no en la de nivel, porque es un espacio más pequeño, porque hay un acompañamiento que es más 1 a 1, son escuelas, las especiales, que tienen una matrícula muy pequeña ya, 20 estudiantes, 40 estudiantes, no más que eso, adentro, ¿no? Que son las trayectorias más complejas, con situaciones de salud como más graves. Toda la otra lista de estudiantes que tienen discapacidad, pero que pueden estar incluidos en escuela de nivel, bueno, ahí también se hace todo un acompañamiento y hay equipos donde se suman los equipos privados de inclusión, que pueden ser profesionales individuales, psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, psicomotricidad. Muchas veces, bueno, frente a los discursos y la discriminación que también se ha profundizado en nuestro territorio, en Punilla, provincial, en todos los niveles, ¿no? En lo macro y lo micro, frente al derecho a la inclusión, también hay discriminación, también hay violencias, hay discursos que también son un tanto retrógrados y ultraconservadores relacionados como que las personas con discapacidad, niños y adolescentes, tienen que estar separadas y en otro espacio. Bueno, frente a esos embates también nosotros como EPAE tratamos de promover que el derecho educativo es para todos y todas. Aún habiendo una discapacidad, lo hablábamos con los equipos docentes, porque estamos socializando la guía provincial Acompañar CBA, que ya les vamos a comentar de qué trata, a lo mejor ya la han escuchado. El enfoque de la interseccionalidad nos plantea esto, que las trayectorias educativas pueden estar atravesadas por la discapacidad, por cuestiones de género, por cuestiones que tienen que ver con el sexo, por cuestiones que tienen que ver con la religión, y esas aristas es importante tenerlas en cuenta, y si hay más de una, eso también genera mayores condiciones de desigualdad, de una desigualdad estructural. Entonces, bueno, ahí la escuela entra a jugar todo el tema de la función social que la escuela tiene. También algunos municipios, no muchos, tienen pequeñas áreas que son de discapacidad. Para nosotros eso es fundamental, porque el Estado se compromete por lo menos en armar un equipo especializado que acompaña a las escuelas en lo que es el apoyo a la inclusión, que muchas veces tiene que ver con cuestiones sociales, materiales. A veces las familias también tienen condición de discapacidad y ahí implica un acompañamiento mayor a las familias, ¿no? Lo bueno es que las escuelas especiales, a diferencia de las demás escuelas, es que tienen equipos propios de 4 o 5 integrantes que están, o sea, tienen garantizado eso y es desde el Estado. Y eso nos ayuda bastante porque ellas garantizan toda esa pata, digamos, de lo que es la intervención y los abordajes.
¿Quieren contarnos sobre esta guía que comentabas? Qué interesante, ¿no? Todo lo que están planteando. También pensaba en cómo hacen un pequeño equipo para abordar tantas escuelas, ¿no? Me imagino que la demanda es altísima y que los cuerpos, como personas, como profesionales, no dan abasto. Sí, tal cual. Uno termina como un poco acostumbrándose al baile, ¿no? Y conociendo mucho también el rol que cumplimos y además disfrutando de trabajar de esto porque nos gusta nuestro trabajo. Coincidimos en el equipo que las tres hacemos y en ese sentido, o sea, tenemos el privilegio de trabajar, de tener trabajo y de que trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Que no es poca cosa y menos hoy en día. Eh, pero sí, es un trabajo que además, y es lo interesante, no hay ninguna situación igual a otra, siempre decimos eso, que cada trayectoria escolar, educativa, es única, porque cada estudiante es único, e incluso ese estudiante no es el mismo que hace 2 años fue, por las experiencias que va viviendo, por su desarrollo personal, su crecimiento, ni cada familia es igual a otra, ni cada institución educativa, de hecho. Entonces, cada vez que nos convocan para hacer algún acompañamiento, no vamos con recetas ni con fórmulas, sino que tenemos que escuchar, tener una escucha muy, muy activa y muy respetuosa, conocer lo más posible las aristas de esa situación, escuchar todas las campanas, porque muchas veces también nos pasa que si nos convoca una familia, por ahí tiene su versión desde su lugar y entonces hay que analizar la situación, digamos, desde las distintas posiciones y escuchar y todo eso lleva tiempo también, si se quiere hacer bien. Entonces, bueno, es un trabajo más que interesante y es un rol importante también. Ojalá pudiéramos ser más en el equipo, pero bueno, por ahora somos quienes estamos, que somos nosotras tres. La guía Acompañar CBA surge este año y tiene que ver con, digamos, un ordenamiento en relación al abordaje que se hace desde lo educativo de distintas situaciones que pueden ocurrir en el cotidiano escolar. Desde, bueno, vulneraciones de derechos, que lamentablemente, como decíamos, cada vez son más, a situaciones que pueden tener que ver con episodios vinculados a la educación sexual integral, a la convivencia escolar, al consumo problemático, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con ideación suicida, autolesiones, intentos de suicidio, suicidios. Ayúdame, Nati, si me olvido alguna. Bueno, situaciones de agresividad entre adultos de la institución. Son distintas situaciones que aborda esta guía y indica como ciertos pasos a seguir cuando acontece algo por el estilo. Desde el primer abordaje, la primera escucha, desde no, si en el caso de que el relato, por ejemplo, lo haga un estudiante o un estudiante, no descreer ni poner en duda ni revictimizar haciéndole contar esa situación a distintos actores de la institución, no ponernos en rol de detectives, ni hacer careos entre estudiantes, bueno, tiene como una serie de lineamientos en relación a distintas cuestiones. Nosotras, una digamos, de las líneas de trabajo de los EPAES este año fue llevar adelante encuentros en formato de talleres de socialización y sensibilización para referentes de las escuelas sobre esta guía Acompañar CBA. Ya los hicimos en todos los niveles y modalidades. Llevamos adelante, si no me equivoco, 6 o 7 encuentros, creo que 7 en total, en relación a poner a todas las escuelas, obviamente iban referentes, porque si no hubiera sido muy masivo, después la idea es que estos referentes que asistieron repliquen y compartan lo trabajado al interior de sus escuelas. Bueno, sobre de qué se trata, con momentos de plenario, momentos de trabajo en grupo, analizando situaciones hipotéticas, y bueno, y esto lo realizamos durante los meses de mayo y junio. Sí, Nati. Sí, voy sumando a lo que va contando Manu. Para nosotros los EPAES, la guía provincial Acompañar CBA es fundamental porque, como decía Manu, es un material, o sea, es una guía, digamos, no vamos a decir protocolo, manual, sino que es un cuadernillo donde el Ministerio de Educación de Córdoba
integra las distintas hojas de ruta y los protocolos que ya venía llevando adelante el Ministerio con las escuelas en relación a situaciones complejas. Integra 3 materiales que ya tenemos y que los docentes trabajan, que ya los conocen y demás, que son las guías federales de orientación del 2015, guía 1 y 2, el cuadernillo de pautas de articulación del Sistema de Protección de Derechos de Córdoba, que fue la articulación interinstitucional entre CENAF y el Ministerio de Educación en nuestra provincia, y bueno, y lo que es el sistema de protección de derechos que le comentábamos recién en relación a las trayectorias educativas. Se hizo el año pasado una instancia de sondeo, de encuestas y de participación, no solo de las y los docentes, los equipos de gestión de las escuelas, sino también de los programas, que son muchos los programas. El PAE es uno y es el que está territorial, o sea, los demás programas tienen la sede en Córdoba Capital en el Ministerio. Convivencia, ESI, consumo de sustancias, todo lo que es participación y derechos, que es un programa muy de proyectos, de otro tipo de temáticas, no tanto focalizado en las problemáticas, sino más propositivos y más ligado al bienestar estudiantil. Y ese material, esta guía provincial, el acuerdo y el objetivo es que podamos, que todos los docentes y equipos directivos se la puedan apropiar. ¿Por qué? Porque también sabemos que en lo que es el sistema y la corresponsabilidad ante las posibles vulneraciones de derechos, también hay actores y dependiendo del escenario y las dinámicas, ¿no? Por ahí uno se mimetiza mucho con la comunidad en la que vive. Todo agente público, al tomar conocimiento de una presunción de vulneración de derechos, está obligado a activar ese sistema. Activar la red, los apoyos, a veces implica denuncia cuando constituye un delito o no, con la sola sospecha. Entonces, más allá de que hace más de 10 años que ya está el cuadernillo de pautas, por ejemplo, en nuestra provincia, todavía cuesta en algunas dinámicas, en algunas comunidades, a veces un poco más pequeñas, también porque los y las docentes han tenido muchas veces represalias por parte de alguna familia o de algún otro actor. Hubo que hacer denuncias, hubo ataques a sus vehículos, afectar en las redes, entonces ese panorama también es interesante contarlo, y esta herramienta nos viene a integrar y también lo ponemos a socialización con los demás equipos, con las áreas locales y con las propias familias, para que unifiquemos los acuerdos y los criterios de cómo acompañar a los niños y adolescentes, siempre pensando en el bienestar de ellos, ¿no? Más allá de las dinámicas y los conflictos entre adultos, ¿no? El sujeto de derechos son los niños y adolescentes, y nosotros como adultos tenemos que ser, la guía lo dice claro, garantes de ese bienestar. Por supuesto que es un bienestar en un contexto de crisis, que sabemos que hay muchas lagunas, ausencias, que también tienen que ver con el rol del Estado, ¿no? Esa mirada crítica también la ponemos en los espacios a donde vamos. Yo quería hacerle también otras consultas que se me ocurren ahora mientras hemos ido hablando. Una, si ustedes tienen contacto con las que llamadas escuelas alternativas, como por ejemplo que tienen otro sistema, ¿no? de educación, que crecen, digamos, dentro de lo que es el ámbito nuestro de Punilla. La otra, algo que me resonó, que vos justamente, Natalia, dijiste, esto de que cada vez más adolescentes tienen que salir a trabajar y de pronto el trayecto educativo está, digamos, en una situación donde si no flexibilizamos la currícula, digo, para que ellos puedan seguir, podemos tener peligro de fuga, digamos, dentro del sistema escolar. Preguntarle cómo está justamente eso en el Valle de Punilla, en los espacios donde ustedes tienen injerencia, si esto se está dando una fuga, digamos, de estudiantes, donde ya no están yendo a la escuela, por ejemplo, que es un tema que sería preocupante. Y la última pregunta que les quería hacer yo era, ¿cómo podemos como comunidad acompañar a la escuela justamente en todo esto que hemos estado hablando? ¿Querés, Manu? Contestamos de atrás para adelante, te contesto la última yo y yo las otras. Sigue Nati. ¿Cómo podemos colaborar como comunidad? Bueno, me parece que estando presentes, no mirando para otro lado, sería la clave, siendo corresponsables, porque todo niño, niña y adolescente somos todos corresponsables de su bienestar y de que se garantice el cumplimiento de sus derechos.
estando, una supervisora hablaba hace un tiempo y decía siempre tratando de estar en la misma vereda, ¿no? No promoviendo enfrentamientos, sino al contrario, intentando abrirse al diálogo, a la escucha y entender que por lo general, en la gran mayoría de los casos, lo que se intenta es garantizar que esa trayectoria educativa sea de la mayor calidad posible en relación a su ingreso, a su progreso, a su permanencia y a su egreso. Entonces, si todos tiramos del carro para el mismo lado, como quien dice, escuela, familia, comunidad en general, bueno, vamos a lograr que esas trayectorias educativas sean lo más cuidadas posibles y que sean con la mayor calidad posible también. Con respecto, Cari, al planteo y a la situación de los y las jóvenes, con respecto a lo laboral, también para ayudar a sus familias en los ingresos económicos, o sea, no es que los jóvenes salen a trabajar porque ellos solos necesitan el dinero, sino porque hay una trama familiar que lo demanda, ¿no? En ese sentido. Justamente hace más de una semana tuvimos un encuentro de socialización de la guía con los SENMA. SENMA, SEMPA, y el Instituto Favaloro, que es de La Falda, que depende de DIPE, o sea, es de gestión privada. Generalmente ellos no nos convocan tanto porque en realidad son adultos, pero también hay una franja ahí que tiene que ver con jóvenes, ¿no? Se llama modalidad jóvenes y adultos. Y charlamos bastante sobre el tema del trabajo, y ellos tienen mayor demanda de matrícula también, porque hay jóvenes que quizás por situaciones de trabajo y por horarios prefieren cursar a la noche. La mayoría de los SENMA son a la tardecita noche, hasta las 9:30, 10 de la noche. En otros casos también por sus experiencias negativas de repitencia, de bullying, de situaciones complejas en las secundarias, del nivel, digamos, las secundarias comunes, digamos, ellos terminan optando por el SENMA y es un sistema súper flexible porque tienen las dos opciones. Por un lado, cursan todos los días, que es en un horario la mayoría nocturno, por ejemplo, el SENMA, que es anexo de La Falda, que está en Charbonnier, es a la siesta, por un pedido ahí de la comunidad y por los horarios de colectivo. Eso por un lado, y bueno, y ellos ahí sí logran dar una terminalidad y poder egresar y graduarse, digamos. Eso está aumentando y nosotras tenemos ahí varias demandas que tienen que ver con matrícula para los SENMA. Sí. Hace poquito hay una investigación que se está realizando en Buenos Aires en donde los medios de comunicación hablaban de que justamente los adolescentes estaban dejando las escuelas, las instituciones. Y una de las nuevas, digamos, responsables de una de las universidades que estaban llevando adelante este tipo de investigación, decía que en realidad había un retardo, porque, bueno, suspendían momentáneamente la educación por temas laborales, pero volvían, o sea, nunca fue la expectativa dejar el colegio, sino simplemente suspenderlo hasta poder volver digamos, a retomarlo. Y eso me parece que es bastante positivo dentro de todo. Sí, por supuesto que el mundo del trabajo se transformó ampliamente, ¿no? Ya hay, bueno, esto de poder estudiar después la universidad, el terciario, en muchas comunidades está cada vez más lejos, eso hay que decirlo, ¿no? Por la crisis económica y también por el vaciamiento a las universidades. Bueno, lo que comentaban los dires de los SENMA, están esas dos opciones, cursar todos los días a la noche, tardecita noche, o semipresencial, que ahí es donde mayor cantidad de personas, de estudiantes, buscan esa modalidad, o porque son madres, padres, por la familia, por lo laboral, por experiencias con altibajos en las trayectorias escolares, entonces esas dos opciones están. El tema es que, bueno, coincidimos con vos en esto de que, o sea, la conexión con la escuela, es raro que algunos estudiantes de SENMA tengan esa percepción negativa de lo que fue su paso por la escuela, aún habiendo sufrido situaciones de bullying o que tienen que ver con las violencias entre estudiantes, ellos se vuelven a conectar porque la escuela hoy por hoy es casi el único lugar, me atrevo a decir, como parte del sistema educativo que aloja a los y las jóvenes y en este caso a adultos con otra historia, ¿no? En la biografía de cada uno como estudiante todos hemos tenido nuestras dinámicas, altibajos, las vidas personales, la familia, los proyectos de vida. También, bueno, los SENMA en ese sentido acompañan muchísimo, nos sorprendimos nosotras cuando fue la jornada,
porque ellos mucha conflictividad que nosotros vemos en la secundaria no la tienen. Aún teniendo jóvenes, es otro el ambiente, hay un mayor compromiso, también es muy el 1 a 1, por más que sean matrículas como más grandes. Las dinámicas de la relación entre docentes y estudiantes es muy amorosa, o sea, hay una afectividad que lo notamos cuando ellos participaban y que nosotras quizás no conocíamos tanto. Eso por un lado con la modalidad adultos. En relación a los estudiantes que abandonan la escuela secundaria y que tampoco se conectan después con una modalidad de SEDMA, también ahora el sistema de gestión de estudiante aparecen. O sea, ahora eso por lo menos en lo que es la plataforma está y las escuelas tienen que asumir ese acompañamiento, por supuesto que lo hacen, el tema es que hay que profundizarlo, porque es mayor la proporción de estudiantes que abandonan. Entonces, esa conexión o graduarse del nivel secundario, lo que es la terminalidad, el egreso, o pasar a un SEDMA, no tiene que quedar en el medio ese estudiante sin el apoyo y la mirada del Estado. También nosotros somos responsables de eso que no miramos, de esa persona que no miramos en su trayectoria, ¿no? Ahí los municipios también tienen un rol muy interesante, hemos tenido reuniones con el intendente de La Falda, nos vamos a ver mañana con la jefa comunal de Charbonnier, para que ellos también puedan ir siendo parte, conozcan cómo trabajan las escuelas y puedan estar a la altura de las necesidades que las problemáticas hoy plantean, que son mucho más grandes y mayores. En relación a las escuelas alternativas, a las modalidades Waldorf, Cossetini, que Punilla tiene muchas experiencias que de hecho conocemos, que son muy valiosas, hemos tenido articulación principalmente en las mesas socioeducativas o las CLE. El año pasado, recuerdo, en Capilla del Monte nos vimos con algunas chicas que estaban ahí en una escuela, porque el sistema de protección de derechos atraviesa todas las experiencias, ya sea educación formal o en este caso no formal. Como no son escuelas oficiales que tengan reconocimiento legal, nosotras no podemos ir, visitarlas, salvo alguna cuestión puntual, un proyecto en el que nos quieran invitar a formar parte. Por supuesto que estamos en comunicación, pero nuestro acompañamiento es a las escuelas oficiales. Y eso para aclararlo, pero sí nos vemos y compartimos espacio en estas mesas que son más intersectoriales. Sí me parece importante poder marcar que nosotras no estamos de acuerdo, por lo menos yo no me gusta que los adolescentes tengan que trabajar o tengan que asumir responsabilidades que no les corresponde, pero es una realidad, por eso preguntamos, no es que normalicemos esta situación, quiero aclararlo porque también, viste, como que, bueno, se puede sentir como que lo estamos normalizando y en realidad no lo normalizamos nada, pero sí reconocemos que hay una situación, un contexto social que lamentablemente obliga a muchos adolescentes a tener que trabajar o asumir responsabilidades que no son para ellos, ¿no? Eso, incluso a veces, a lo mejor no saliendo a trabajar afuera, pero sí trabajando dentro de sus casas, a veces cuidando a los hermanos o asumiendo responsabilidades porque el adulto tiene que también, a veces, o se enferma o pasan cosas, digamos, en la casa que los obliga a esto, ¿no? Sí, otra cuestión también que me había olvidado de decir es, bueno, esto hay uno de los programas también cambiaron sus nombres en su mayoría, cambiaron los equipos, se ampliaron los equipos en Córdoba, hay todo un organigrama nosotras dependemos de la Dirección General de Bienestar Educativo, donde PAE es uno de los programas, y otro programa que tiene que ver mucho con lo que vos, Cari, planteabas, de la secundaria y cuando abandonan, el programa OVO, que era Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional, también cambió y se resignificó. ¿Por qué? Ahora se llama Programa OVO y Proyectos de Vida. Porque primero que no es que uno termina la secundaria y necesariamente quiere hacer algo terciario o universitario, también en esto es importante que los adultos reconozcamos que los jóvenes están mirando distintos caminos y alternativas donde lo académico es una propuesta y otras propuestas pueden tener que ver con otras cuestiones, el deporte, el arte, la música, también ha cambiado mucho en cuanto a lo que es las generaciones y lo que en nuestra época pensábamos. Una terminaba la secundaria y ya pensabas en una carrera universitaria. Hoy por hoy eso cambió también por la demanda de mayor dinero y acceso a
a plata, digamos, a lo económico. Entonces el programa también resignificó y acompaña a las escuelas que convoquen al programa en cómo acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida, que también es muy difícil hacerlo en esta coyuntura, ¿no? O sea, ¿por qué los jóvenes tienen tantas afecciones subjetivas? ¿Por qué están encerrados en sus habitaciones? Esto que pasó con lo de las amenazas de tiroteo tienen que ver con que, bueno, no estamos escuchando a los jóvenes como ellos quizás lo necesitan. Bueno, en este sentido el programa también tiene algunas herramientas novedosas que amplían un poco más el espectro para poder debatir con ellos y no esperar a un quinto, un sexto año para definir y acompañarlos en ese proceso, ¿se entiende? Es como decir, bueno, desde el ciclo básico, desde el primer año de la secundaria, ya acompañarlos también rompiendo o problematizando lo que el sistema capitalista les plantea a los jóvenes, ¿no? La meritocracia, que se van a hacer millonarios siendo youtuber, el streaming, las chicas modelos, el deporte, o sea, eso ahora está muy, muy en auge. Y también una profesora de la universidad siempre nos decía a nosotras esto de las salidas mágicas que los medios de comunicación hegemónicos le proponen a los jóvenes. Salidas mágicas no existen, o sea, si bien desvalorizan a la escuela en ese plano, pero es irreal que en un mes uno va a poder generar $1.000 o que va a generar 5 millones de pesos aumentando sus finanzas. Son los famosos espejitos de colores donde la escuela es un lugar para filosofar sobre esto, también la familia, la comunidad, pero la escuela es contenido curricular. Esto de los proyectos de vida y cómo acompañarlos en eso, ¿no? Qué interesante, compañeras, la verdad que un placer escucharlas. Yo, bueno, escuchaba también esto de las recetas mágicas. Ayer leía una recomendación de la Defensoría de Niñez y Adolescencia de la provincia sobre el incremento de la ludopatía, el tema este de los jóvenes que empiezan a apostar con los partidos del Mundial y otras cuestiones. Había una recomendación, ¿no? A estar muy atentos. Bueno, si tienen alguna opinión al respecto y después, como para ir cerrando, un mensaje a la comunidad que nos escucha desde su rol y desde, bueno, la gran tarea que llevan adelante. Bueno, sí, en relación a estas cifras que van aumentando, digamos, no nos sorprende y lo vemos en el cotidiano de nuestros acompañamientos como una problemática actual, ¿no? Toda la incitación que hay a las apuestas eh, virtuales, en entornos digitales, y que convocan muchas veces a los jóvenes, especialmente a los varones. Hay una cuestión ahí de género atravesando, porque son mayoritariamente varones quienes participan de estas apuestas, que en algunos casos extremos llevan, digamos, a otras problemáticas asociadas, como, bueno, afecciones subjetivas, porque se ven inmersos en deudas que no pueden afrontar, y eso los lleva por ahí a algún trastorno de tipo depresivo, a encerrarse, a no socializar, a sentir vergüenza muchas veces, miedo por estar endeudados, y en otros casos lleva, digamos, a cometer delitos, porque lleva a robar o a involucrarse en la venta de sustancias, todo para conseguir dinero, para seguir apostando o afrontar las deudas que las apuestas les generaron. Entonces, sí, se observa y obviamente que, como decíamos hoy, todas estas temáticas deben ser trabajadas desde las escuelas, eh, desde distintos espacios curriculares, no necesariamente desde uno puntual, sino que todos y todas los docentes, como adultos de la institución, tienen que trabajar estas cuestiones, que obviamente también son parte de la ESI, tienen que ver con la educación sexual integral, siempre. Y una de las tareas es hacer entender que la ESI no es solamente las relaciones sexuales, sino que tiene que ver con los vínculos en general, con el cuidado, con la promoción de la salud integral. Así que, bueno, eso en relación a ese ítem. Y lo otro era cómo podemos, perdóname Paula, recordame. No sé, Cari, si querés agregar algo más, pero si no, un cierre, les proponíamos algún mensaje comunitario a la audiencia y bueno, y agradecerles por este rato tan enriquecedor.
Sí, como para cerrar en realidad es una reflexión de la que todos tenemos que ser parte, ¿no? O sea, cómo cuidar la democracia, cómo defender los espacios de participación y habitarlos, ¿no? Multiplicarlos en la medida que los y las ciudadanos estamos ocupados en conversar, en ver cómo mejoramos el mundo, cómo mejoramos las escuelas, qué le ofrecemos a nuestras infancias y adolescencias hoy, ¿no? Pensando muy así en línea estratégica a largo plazo, es invitarnos a habitar las escuelas, a participar de las cooperadoras, participar de las reuniones de los consejos escolares de convivencia. Vieron que las escuelas tienen este espacio, además de los centros de estudiantes que tienen los estudiantes de secundaria, hay un espacio que es maravilloso, que es el Consejo Escolar de Convivencia, donde participan familias, docentes, estudiantes y equipo directivo. También puede ser algún otro actor de la comunidad o que la escuela lo defina, y es ahí donde se piensan y se planifican acciones más de promoción, ni más ni menos que de la ciudadanía. No solo quedarnos abordando los conflictos o los emergentes, sino, bueno, poder nivelar, y esto tiene que ver con el proyecto de país, tiene que ver con defender una democracia que nos costó muchísimos años conseguir y mantener y que hay que defenderla siempre, es cotidianamente. Y la escuela es uno de los lugares donde esa democracia se habita en el día a día y se pone a jugar, ¿no? Es esto de que cada miembro de la comunidad educativa pueda poner la voz, de que los niños desde sus primeros años, desde el nivel inicial, ya empezamos a hablar de democracia, de participación, de ciudadanía, tanto en la vida cotidiana como en los entornos digitales, es poder llevar esa bandera y también ser protagonista cuando vemos que esa democracia se pone en juego en una relación social, en un conflicto entre estudiantes, entre docentes, no solo pensar que la democracia es el sistema político partidario y las elecciones, sino una democracia, bueno, más amplia, una democracia, bueno, expandir un poco más eso. También todo lo que es el enfoque de los derechos humanos está en tensión. Hay sectores que prefieren no hablar de derechos, ¿no? Y eso es importante decirlo, y que podamos ir con esa bandera también que tiene que ver con los derechos humanos en el ámbito escolar. Como dijo Manu, este año se cumplen los 20 años de la ESI, vamos a estar de fiesta en octubre, va a haber distintas actividades, ferias, eventos, charlas que los propios estudiantes con sus docentes van a organizar, y bueno, esperemos que también la comunidad se sume, porque la ESI no es solo adentro de la escuela, ¿no? La ESI tiene que estar en los espacios comunitarios, en los clubes, en las orquestas que tenemos en Punilla, o sea, tiene que atravesar todas las dinámicas del mundo de lo social. Y además es un derecho que también es importante defender y preservar. Así que bueno, es eso, es invitar a habitar los espacios, preservando y promocionando lo que es la democracia en su sentido más amplio. Bueno, la verdad que súper agradecidas por el tiempo que se han tomado las dos. Saludar también a la tercera técnica que está acompañando. Y la verdad ha sido realmente muy, muy interesante todo lo que hemos charlado, todo lo que tenemos que reflexionar como comunidad. Y sobre todo esto, ¿no? Invitar a la participación, acompañamientos que se pueden hacer desde las familias, desde la comunidad, porque la verdad que tenemos y somos corresponsables, pero también tenemos una responsabilidad mayor, que es la de cuidar y proteger a nuestras infancias. Así que súper agradecida de toda la información que nos han volcado, han esclarecido un montón de situaciones y cosas que nos llegan a veces por distintas vías, ¿no? De preguntas, así que agradecidas enormemente. Yo quería hacer un último comentario, y es que muchas veces la escuela es el lugar de escucha, es el lugar donde de repente una mamá plantea, por ejemplo, que está siendo víctima de violencia de género, es el lugar donde un estudiante plantea que está siendo vulnerado su derecho a la integridad sexual, que lo han tocado después de un taller de ESI, es el lugar donde una familia plantea que está en una situación económica compleja, es un lugar de contención, de cuidado, y que también cuidemos a la escuela, haciéndola parte de nuestras vidas, defendiendo la educación pública. Bueno, eso. Gracias, compañeras. Un placer escucharlas. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, seguimos en contacto para cualquier otra cuestión. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias.